Huracanes, terremotos, inundaciones. ¿Está Dios en control de estos fenómenos? ¿Acaso podría Dios usar para bien algo tan horrible como las guerras? ¿Cómo saber si estas cosas son parte de su juicio? Hoy, en Respuestas, catástrofes y calamidades, ¿son parte de la voluntad de Dios? Bienvenidos a un nuevo programa de respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie sobre Dios en medio del dolor y el sufrimiento. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Elaine. Aquí continuamos desarrollando este tema tan agudo y tan controversial para mucha gente. Así es, el título de nuestro programa en el día de hoy es Catástrofes y calamidades, ¿parte de la voluntad de Dios? Como pregunta. Y la semana pasada concluías diciendo que no tenemos todas las respuestas a las interrogantes del dolor y el sufrimiento en esta vida, pero que sin lugar a dudas Dios utiliza el dolor con un propósito. Y a mí me parece que esto es mucho más fácil de asimilar cuando tú piensas en una persona que haya tenido una enfermedad, que le haya causado mucho dolor y que de repente entonces, luego de atravesar por esa experiencia de dolor y sufrimiento, esta persona sana y puede decir entonces que se acercó más al Señor a raíz de esta experiencia, Miguel. Pero ¿cómo podemos nosotros entender el propósito de Dios en medio de las guerras, de los desastres naturales? Y de eso precisamente es de lo que queremos hablar en el día de hoy. Sí, obviamente esas dos o tres experiencias diferentes que has mencionado no son exactamente la misma, porque en un caso la persona se sana de su enfermedad, en el otro caso tiene que pasar por las guerras, las catástrofes naturales, que son de las experiencias más dolorosas por las cuales un individuo quizás tenga que pasar en su vida. Y lo son porque son muy traumáticas, pero la realidad es, Elaine, que el mismo cuestionamiento de cuál es el propósito de Dios lo puede traer una madre que tiene un niño de 3, 4, 5 años con leucemia, que ahora está recibiendo quimioterapia, que se le ha caído el pelo, que tiene su boca llena de llagas. Son cuestionamientos reales de la naturaleza humana y sin embargo, sin lugar a duda, Dios tiene propósito en esas experiencias. El problema es que tratar de entender a un Dios que vive fuera del tiempo, del espacio, a través de nuestra mente, que vivimos en tiempo y espacio, no solamente es difícil, muchas veces completamente imposible. ¿Qué te parece si comenzamos entonces hablando acerca de los desastres naturales? ¿Está Dios en control de estos desastres naturales? Mira, yo creo que cuando tú dices que Dios no está en control o escucha a un cristiano diciendo que Dios no está en control de ellos, muchas veces lo que está escuchando es a alguien que quiere excusar a Dios de eso que ha ocurrido, de esa catástrofe que ha eliminado tantas vidas. Pero Dios en su palabra afirma una y otra vez que nada ocurre sin que Él no haya permitido eso que ha ocurrido. Déjame leerte un par de versículos bíblicos diferentes. Lamentaciones 3:37. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? En otras palabras, de alguna manera, pasivamente o activamente, Dios ordena las cosas que ocurren en nuestro planeta, lo entendamos o no. Déjame darte el próximo pasaje, Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad, ahí está la palabra, si sucede una calamidad en la ciudad, no la ha causado el Señor se atribuye a sí mismo el hecho de que estas cosas ocurren, incluyendo otra cita más, Isaías 45:7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. ¿No soy yo el Señor el que hace todo esto? Escucha la frase, no soy yo el Señor el que hace todo esto, porque lo contrario de eso, Elaine, sería que tienes una creación que se ha salido de control y que Dios no sabe cómo manejarla. Y ese Dios no es un Dios que tú y yo quisiéramos tener. ¿Con esto quieres decir que Dios es el autor de los desastres naturales? ¿Él es quien lo causa? Bueno, yo creo que nosotros necesitamos distinguir en lo que es apologética, lo que son causas inmediatas de causas finales. La causa inmediata de un terremoto, por ejemplo, son fallas en el subsuelo, no hay duda de eso. Pero tenemos que pensar varias cosas. En primer lugar, ¿quién creó ese mundo con esas fallas? En segundo lugar, Dios conocía que esas fallas existían. En tercer lugar, Dios es omnipotente y por tanto tenía el poder de prevenirlas, pero no previno las catástrofes o este terremoto en particular. Nosotros no sabemos exactamente lo que Dios está haciendo en cada caso. En algunos casos es parte de su juicio, en otros casos es simplemente
cosas que Él permitió que ocurrieran, porque Él tiene un propósito en medio de eso, aunque no sea necesariamente uno de sus juicios. Para muchas personas es un poco difícil creer que Dios está en control de los desastres naturales. Lo que me sorprende es que incluso para muchos cristianos también esto se les hace un poco difícil. ¿Por qué crees tú que pasa eso? Mira, yo creo que muchos cristianos viven con paradojas o viven con contradicciones en su vida, porque en algunos casos yo he oído cristianos decir, he oído pastores decir, que Dios no tiene nada que ver con un terremoto, con un tsunami que haya ocurrido. Y sin embargo, observa la próxima vez que su iglesia tenga un evento al aire libre, cuando ellos le están pidiendo a la iglesia que oren para que no llueva, que oren para que algo sobrenatural no ocurra. Bueno, si Dios no está en control de la naturaleza, ¿para qué oramos para que no llueva? ¿O está en control o no está en control? La realidad es que todo cristiano, de una u otra manera, cree que Dios está en control de su naturaleza. Por eso ora, por eso le damos gracias a Dios cuando se cae un avión y no se cae sobre la ciudad, sino que se cae sobre una selva, se cae en un río. Gracias a Dios que no se cayó sobre la ciudad. Si Dios no tenía control sobre ese avión tampoco, ¿para qué le damos gracias a Dios que cayó en un sitio donde no había población? Así es. Te das cuenta de las contradicciones con las que mucha gente... Miguel, si Dios decide aún estas cosas, entonces ¿no crees tú que para qué hacer algo? ¿Para qué orar o no orar? ¿Para qué esperar o no esperar? Mejor decir lo que será, será, porque Dios está en control. No, yo creo que nosotros necesitamos de nuevo recordar que hay una responsabilidad que al hombre le toca y por esa responsabilidad tenemos que rendir cuenta y hay una parte que le toca a Dios. Hablando del avión que mencionaba hace un momento, el mecánico, el piloto tienen la responsabilidad, aún delante de Dios, de hacer su trabajo correctamente y de no hacerlo Dios le hará rendir cuentas. Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una gran diferencia, Elaine, entre esta conducta o actitud o aún filosofía de vida conocida como fatalismo. ¿Qué es esa? Lo que será, será, no importa, pues no hay nada que yo pueda hacer. No, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana no dice que lo que será, será porque no hay nada que pueda hacer. La vida cristiana dice ciertamente lo que será, será porque Dios lo ha orquestado y Dios tiene un propósito detrás de su orquestación. Y lo que yo necesito hacer es entrar en su propósito y descubrir su propósito. Eso es totalmente diferente. Miguel, te preguntaba hace un momento, ¿los creyentes del Antiguo Testamento creían ciertamente que Dios tenía el control de todo? Ellos lo creían mucho mejor que nosotros. Yo creo que nosotros tenemos una generación que, como es más egocéntrica, tiene dificultad en quitarse los ojos de encima y ponerlos sobre Dios para entender estas cosas. Pero hay algo que nosotros sabemos, es que, como decía Jerry Bridges en uno de sus libros, Dios está en control, está tanto en control de la telaraña que está en un rincón, como de la armada de Napoleón Bonaparte cuando cruzaba por Europa. La gente del Antiguo Testamento plasmó su creencia y su fidelidad o su confianza, plasmó cómo ellos sentían con relación a Dios en palabras. Déjame leerte el Salmo 46, los primeros 3 versículos. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. El salmista está expresando su confianza en Dios independientemente de que todo lo que esté bajo sus pies esté siendo removido. Esta gente estaba confiada en Dios desde el principio hasta el fin. Miguel, ¿cuál tú crees que es el consejo de Dios para nosotros en medio de calamidades, en medio de desastres? ¿Cuál tú crees? Ahí mismo en el Salmo 46 Dios nos da una idea, porque Dios nos deja dicho en el versículo 10, yo leí del 1 al 3, estar quietos y saber que yo soy Dios. Cuando Dios me dice estar quietos, lo que me está diciendo es, tranquilo, yo estoy en control, yo sé lo que hago, yo nunca he cometido un error, yo nunca cometeré un error. Estar en paz, y eso es la recomendación de Dios. Yo manejo mi naturaleza, déjame. Así es, al escucharte decir estad quietos, y eso es lo que dice la palabra, la Biblia, es fácil decirle eso a otra persona, pero cuando es uno el que está en medio del dolor, en medio de la tribulación, ¿cómo puede uno estar quieto? Bueno, nota que el verso como que me da la clave, porque me dice estar quietos y saber que yo soy Dios, que es lo que Dios mismo está tratando de comunicarme. La única manera de yo poder estar quieto es si la segunda parte se da también. Yo necesito conocer a Dios, saber que yo soy Dios. Y en mi relación con Él, en mi relación de intimidad, en experiencias del pasado, donde Él siempre se hizo presente,
Dios hace abundar su gracia, hace abundar mi valor para enfrentar a las situaciones de este tipo, y entonces yo puedo conocerle todavía aún más. Y eso es lo que Dios está tratando de decir. Yo creo que realmente a la mayoría de las personas se les hace difícil estar quietos y de hecho hace todo lo contrario. Entiendo que la queja es la respuesta más común ante la adversidad. Imaginemos que hay un huracán, ya el huracán ha pasado, pero no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos alimentos. Entonces yo creo que lo más normal, la reacción más normal del ser humano es la queja, definitivamente. Bueno, es la reacción más común. No es la más bíblica, no es la más santa, de hecho es algo que enoja a Dios, porque no tiene luz, no tiene agua, como decías después del huracán, pero tienes vida. Quizá tienes tus hijos que están contigo y te das cuenta que tienes cosas por las que quizás tiene un techo todavía. Te das cuenta que tienes cosas por las cuales pudiera sentirte agradecida de Dios. La queja es algo que en último caso siempre es contra Dios. Y Dios nos deja ver eso en el libro de Números 11:1. Dice que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Esto se refiere a un momento dado en la historia del pueblo de Israel en los 40 años del desierto, donde el pueblo se estaba quejando. En un momento porque no había agua, en el próximo momento porque querían otro tipo de alimento, pero siempre había una queja. Y la realidad es que el hombre no se queja menos cuando sus necesidades están suplidas. Y de nuevo, la queja enoja a Dios porque en último caso es en contra de Él que ha orquestado las circunstancias. Miguel, te voy a hacer una pregunta que probablemente te parezca muy simplista, pero si Dios creó el mundo y el mundo no está funcionando bien, y Dios es un Dios todopoderoso, ¿por qué entonces Él no hace que el mundo funcione bien? Bueno, yo creo que hay muchos porqués que nosotros no conocemos, pero hay otros porqués que nosotros sí tenemos una idea, por lo menos. Ciertamente, Dios creó el mundo a la perfección, el mundo sufrió una caída después que Adán cayó, eso lo hizo disfuncionar. Ahora, Dios no está tratando de reemplazar el disfuncionamiento del mundo. Primero, porque es parte de lo que es la consecuencia del pecado, que Él quiere que yo la sufra para que aprenda mi lección. Número dos, porque Dios usa la disfunción de su creación para llevar a cabo sus propósitos y poderse glorificar de una mejor manera también. Dios, si me quitara la disfunción del planeta, me está quitando las consecuencias del pecado, que es algo que Dios no está tratando de hacer. Pero aparte de eso, yo creo que hay cosas que la palabra también revela, y es que, como hemos dicho tantas veces, muchas veces los desastres naturales son juicios de Dios. Amós 4, a partir del versículo 6, lo hemos citado múltiples veces, nos revela eso. El diluvio vino como consecuencia del pecado del hombre y fue la catástrofe más grande que Dios trajera. Dios glorifica su nombre en medio del dolor cuando Él hace manifestar su gracia, su misericordia para aquellos que sufren. Y te das cuenta entonces de cuántas maneras diferentes Dios puede usar el dolor o puede usar la experiencia para Él producir beneficios en nuestras vidas. Miguel, te comentaba hace un momento que cuando hablábamos de las calamidades, era más fácil apreciar que Dios está en control en medio de los desastres naturales, porque el hombre no tiene una injerencia directa en estas. Pero, ¿qué pasa con relación a las guerras? ¿Cómo Dios puede usar las guerras? Bueno, las guerras son un tema complicado, no hay duda de eso. Sin embargo, al mismo tiempo, yo creo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios que lo que Él ha hecho muchas veces es usar una nación para castigar a otra nación, o usar el pecado del hombre para castigar el pecado del hombre. Nosotros nos encontramos con que Dios le hace una promesa al pueblo de Israel de poseer una tierra que fue llamada la tierra prometida. Antes de ellos poseer la tierra prometida, Dios les revela la razón, porque ellos iban a tener que guerrear para poseerla, pero Dios les revela la razón por la cual ellos iban a poseer la tierra de esa forma. Y le dice en Deuteronomio 9:5, no es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer la tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti. La maldad de estas naciones fue la causa de que Dios permitiera que estas guerras se dieran. Fue como parte de su juicio. Es el pecado del hombre siendo usado para castigar el pecado del hombre. Pero parecería injusto que Dios usara esto para favorecer a su pueblo Israel. ¿Cómo es eso? Bueno, yo creo que si eso es lo único que nosotros supiéramos de la historia, uno pudiera quizás pensar de esa manera, pero eso mismo que ocurrió en este momento
Dios lo hace al revés, tiempo después, cientos de años después, para castigar a su propio pueblo, a Israel, cuando Él dice que levantaría a los caldeos para que vinieran y ejercieran justicia en contra de ellos. Y los caldeos vienen, guerrean contra los judíos, lo invaden y se llevan 10 de las 12 tribus de Israel al exilio. Te das cuenta entonces que no simplemente Dios favoreció a Israel en un momento dado, sino que en otro momento desfavoreció a Israel como parte de la justicia que Él traía sobre ellos. Miguel, la Biblia nos habla de qué motiva a un hombre a que entre en guerra, a qué se debe esto, de dónde surge. Sí, yo creo que nosotros necesitamos la visión correcta para entender el origen de las guerras. El origen de las guerras no son circunstancias sociales, no son conflictos políticos, aunque eso ha sido en la superficie como ha lucido, pero no, tú tienes la primera miniguerra muy tempranamente en el libro del Génesis, cuando Caín mató a Abel. Ahí habían dos hermanos en guerra. ¿Una guerra qué es? Es una pugna entre dos individuos. Tú tienes una pugna entre Caín y Abel, multiplica eso por miles o millones de personas y ahí tú tienes las guerras. La palabra revela claramente, la guerra es un problema que comienza en el corazón del hombre. Santiago 4.1 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Ese es el origen. Es el corazón del hombre dividido, porque al separarse de Dios, tu corazón no puede hacer otra cosa que no sea dividirse, y ese es el origen. Miguel, es muy común escuchar hoy en día hablar de lo que es la paz mundial y a favor de todo que es un movimiento. Y los gobiernos hacen esfuerzos por alcanzar la paz mundial. ¿Tú crees que habrá un final de la guerra? Mira, yo creo que es ingenuo pensar que de este lado de la gloria eso va a ocurrir, porque las guerras, en fin de cuentas, no son más que el resultado de un hombre que está irreconciliado con Dios. Pero déjame mencionarte algo, y es que después de la Primera Guerra Mundial se redactó el primer manifiesto comunista, el primer manifiesto humanista. Ha habido manifiesto comunista también, pero este es el primer manifiesto humanista. Y en ese manifiesto ellos dijeron, o en las discusiones en preparación para este manifiesto, que ya que el hombre había pasado por la Primera Guerra Mundial, había aprendido la lección y que jamás nos veríamos en guerra de nuevo. Y sin embargo, 19 años después explotó la Segunda Guerra Mundial. No, el hombre no aprendió nada. Esta gente, estos humanistas, yo creo que desconocían la revelación de Dios y fueron muy ingenuos al decir eso. El libro de Proverbios dice 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con Él. Para que nosotros podamos estar en paz con nuestros enemigos, con quien terminamos guerreando, necesitamos que nuestros caminos sean agradables a Dios. Eso no va a ocurrir de este lado de la gloria completamente sobre el globo terráqueo. Entonces, no, yo creo que las guerras terminarán cuando Cristo regrese a implantar su reino. Entonces ya no habrá más guerras. Miguel, supongamos que dos naciones entran en guerra. ¿Tú crees que Dios de repente está a favor de una y en contra de otra? Yo creo que Dios muchas veces está usando una nación en contra de la otra nación, como un todo. Sin embargo, de ambos lados, posiblemente Dios tiene hijos. Y por tanto, de ambos lados, Él va a hacer provisión para sus hijos, en cuyo caso no es tanto una nación versus la otra. Yo creo que tú tienes parte de ese entendimiento cuando Dios le dice al pueblo de Israel que ocupe la tierra prometida, y lo va a hacer por medio de guerras. Y entonces Dios le envía en contra de esas naciones por su maldad. Y camino a Jericó, entonces, que era la primera ciudad a ser conquistada por Josué, Josué tiene una aparición de una figura angelical que nosotros entendemos una aparición de Cristo en su forma preencarnada. Y esto es lo que tú lees en Josué 5, a partir del versículo 13. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y José fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra y le hizo reverencia. Y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y así lo hizo Josué. Una expresión muy similar a la que Moisés oyó de parte de Jehová, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Por eso que creemos que ese ser angelical debió haber sido Dios. Pero nota que Josué va en contra de las tribus en la tierra prometida, y enviado por Dios. Y aún así, cuando este ser angelical se le aparece, Josué le dice, ¿de qué lado tú estás? Y la respuesta no fue, de tu lado, Josué.
No, ¿sabe qué fue? No, ¿cómo que no? Esa no era mi pregunta. No, yo no estoy de un lado y del otro, yo vine a hacerme cargo de esta situación. Y eso es como tenemos que ver a Dios. ¿Cómo un Dios benévolo permite las guerras cuando en medio de esas guerras están muriendo personas que pertenecen a su iglesia también? Y las iglesias se ven afectadas por estas guerras. Bueno, antes de yo responder a esa pregunta, yo creo que es curioso porque me gusta decirlo de esta manera. Sabes que las guerras no aumentan el número de muertes. Lo único que hacen es modificar cómo tú te mueres. pero las guerras en sí no modifican el número de muertos al final de la historia. En primer lugar. En segundo lugar, lo curioso es que Dios se mueve de forma tan sobrenatural cuando Él permite estas cosas para llevar a cabo su plan, que tú ves que Él ha permitido a lo largo de los años la persecución de su iglesia y ha tomado la persecución y ha llevado a cabo exactamente lo que Él quería hacer. Cristo anunció antes de partir que los discípulos serían sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. Y los discípulos no estaban haciendo eso. Dios permite entonces en un momento dado la persecución en contra de su iglesia, y esto es lo que tú lees en el libro de los Hechos capítulo 1. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces el versículo 4, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Dios quería que ellos fueran sus testigos en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Ellos no estaban yendo, se desata la persecución y ahora ellos salen corriendo para Judea y para Samaria, y donde iban predicando la palabra. Entonces Dios finalmente usó la persecución, que no es exactamente una guerra, pero son situaciones similares y comparativas, para Él hacer que su verdad se disemine. En todas las guerras, las misiones cristianas han entrado para ayudar, para traer ayuda humanitaria, y siempre ha habido un esparcimiento de la palabra de Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Quizás pocos te hayan hecho esta pregunta, pero yo te quiero preguntar, ¿cuál debería ser la posición de un cristiano? ¿A favor o en contra de la guerra? Yo creo que tú necesitas responder eso con cuidado, porque de cualquiera de las dos maneras que la responda, posiblemente pudieras estar equivocado. Yo creo que la guerra o las guerras son una de las experiencias más odiosas que el humano tuviera que atravesar. Pero si hay algo que nosotros sabemos es que, por un lado, tú necesitas hacer todo el esfuerzo posible para evitar ir a la guerra. Pero hay condiciones en la historia del hombre que te llevaron a una posición, pensando ahora en la historia del hombre, que tú no tenías otra opción. ¿Qué iba el hombre a hacer con Hitler? ¿Iba a permitir que se tomara toda Europa y eventualmente los 5 continentes y nadie lo iba a tratar de detener? No, alguien tenía que tratar de detener a este hombre, y cuando los esfuerzos diplomáticos no pudieron hacerlo, que fueron más allá quizás de lo que debieron haber sido, pero cuando no pudieron, ¿sabes qué? No había otra manera de pararlo que no fuera a través de la guerra. Entonces hay momentos en la historia del hombre donde la guerra fue lamentablemente la última alternativa. Entonces, ¿tú crees que un cristiano puede participar en una guerra? Bueno, de nuevo, yo creo que si lo responde sí o no sin calificarlo, pudiera estar equivocada en ambas posiciones. Nosotros sabemos que las naciones necesitan ejércitos para defenderse. Y en esos ejércitos sabemos también que hay cristianos. Cuando una nación envía a su ejército, dentro de ese ejército van cristianos porque necesita representar a su nación para la cual él trabaja y la cual él representa. Ahora, a la hora de ir, él tiene que hacerse una pregunta como individuo, como persona ahora. Mi nación, mi país va. Yo no necesariamente tengo que ir, pero yo tengo que hacerme una pregunta. ¿Es esto una guerra moral o inmoral? Y yo sé que hay gente que te va a decir, todas las guerras son inmorales. Y yo creo que la gran mayoría de ellas son inmorales. Pero la guerra contra Hitler, para detener a un hombre que se calificaba prácticamente de anticristo en un momento dado, oye, no había otra manera de hacerlo. Entonces, si tienes una guerra como la de Hitler, que yo creo que pudiéramos calificar de moral, y tú tienes cristianos en ese ejército, sí, ellos pueden participar en eso y defender y representar a sus naciones. Miguel, si ese cristiano decide ir a la guerra, ¿cómo puede él ir y justificar delante de Dios el hecho de que él va a matar personas? Bueno, yo creo que tú necesitas de nuevo regresar a la revelación bíblica
y ver qué es lo que Dios ha revelado. Por un lado, para terminar de contestar quizá la pregunta anterior, cuando los soldados del Imperio Romano vinieron a bautizarse donde Juan el Bautista, le preguntaron a Juan que qué debían ellos hacer. Juan les respondió, no a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestros salarios. En otra que Juan no le dice, dejen de ser soldados. Entonces Juan reconocía a Juan el Bautista como representante de Dios la necesidad de ser soldados. Ahora, a la hora de tú ir a una guerra, primero, tu primera decisión ¿es esto una guerra moral o inmoral? La mayoría son inmorales. Por ahí guerras como la de Hitler, a la cual yo quiero seguir aludiendo, en la que hay que ir. Entonces una vez tú estás ahí, tú no vas a matar porque quieres matar, tú debieras participar de eso en contra de tus deseos, pero conociendo que no había otra alternativa en este caso. Y hay algo que la palabra revela, lamentablemente, y es que aquellos que han derramado sangre, su sangre muchas veces es derramada, 9:6 en el libro del Génesis. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre se da derramada. El individuo no tiene el privilegio, el derecho individual de él tomarse la justicia en sus manos, pero los gobiernos tienen responsabilidades a las cuales responder. Y cuando hace eso, muchas veces necesita, o el individuo termina derramando su sangre como castigo por la sangre que él había derramado previamente. Miguel, un soldado que decide o rehúse no ir a la guerra, ¿tú crees que está justificado delante de los ojos de Dios? La palabra de Dios cuando es una guerra moralmente... Bueno, yo creo que aún ahí es difícil tú decir, él debió haber ido. Yo creo que es más fácil decir, él tenía el permiso para ir cuando es una guerra como la que acabamos de mencionar en el caso de Hitler. Pero hay algo que la palabra revela. Tú no puedes ir en contra de tu conciencia. Y si de alguna manera Dios ha puesto en tu conciencia un freno por razones que nosotros no conocemos, entonces tú debes obedecer tu conciencia y no ir. Yo entiendo eso, pero la palabra también nos pide que obedezcamos a las autoridades. Claro, pero tú tienes, mira qué es lo que ocurre. El yo decir a las autoridades no voy no es una rebelión, porque yo tengo una opción. Yo puedo optar por salirme del ejército. Exacto. Ahora, lo que yo no debo hacer es quedarme en el ejército, tratar de rebelarme y crear división dentro del ejército, que sería ya una rebelión contra las autoridades. Yo humildemente le digo a mis autoridades, sabes que lamentablemente tengo que optar por salir, y también la ley me lo permite, el optar por salir. Randy Alcorn ha producido un tremendo libro con el título de Is God Good? ¿Es Dios bueno? En este libro, bastante extenso, Randy Alcorn va a tratar de ayudar al creyente y no creyente a entender mejor la problemática del mal y el bien, las catástrofes, el sufrimiento, el propósito y el rol de Dios en medio de todo esto. Yo quiero simplemente mencionar algunos de los temas que él va a tratar en este libro, pero toda la primera parte, que tiene 4 o 5 capítulos diferentes, trata con el entendimiento de lo que es el mal y el sufrimiento. La segunda parte trata con el origen, entendiendo el origen, la naturaleza y las consecuencias precisamente de ese mal. Posteriormente en su libro él va a tratar de ayudarnos a entender si realmente Dios tiene propósito en medio de esto, o si estas cosas representan una limitación del carácter de Dios, ya sea en su sabiduría, en su amor, en su control, en su soberanía. Lo otro que él va a tratar de hacer, el autor, es tratar de ayudarnos a entender mejor cómo funciona la soberanía de Dios. Y cómo Dios puede traer significado a la vida de aquel que está pasando por esa dificultad. Y uno de los temas más quizá provocativos es el tema de cuál es el rol del libre albedrío del hombre en medio de estas experiencias y cómo Dios permite, cómo Dios restringe el mal en su creación. Todos estos son temas que Randy Alcorn aborda y trata con mucha sabiduría. Yo creo que es uno de los libros más completos que se han escrito sobre el tema. El segundo libro que queremos recomendar hoy, hablando del propósito de Dios o dónde está Dios en medio del dolor y el sufrimiento, es un libro que ya tiene unos años circulando, de un autor quizá más conocido de nombre Jerry Bridges.
Es un hombre que ha estado con el ministerio de Navigators por años. Y hace muchos años atrás él produjo un libro que se llamó en inglés Trusting God When Life Hurts. En español traducido como Confiando en Dios aunque la vida duela. Este es un libro sencillo, no académico, pero que le va a ayudar a aquellos que andan buscando cierto consejo bíblico, pero no necesariamente densamente académico. Es que hay varias de las cosas que el autor le va a ayudar a entender, y una de ellas es, ¿está Dios realmente en control? ¿Cómo es que funciona la soberanía de Dios? ¿Tiene Dios gobierno sobre las naciones? ¿Tiene poder sobre la naturaleza? La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad, la sabiduría de Dios, el amor de Dios, todas estas cosas, ¿cómo se entrelazan ellas? ¿Qué rol juegan en medio de todo esto? Y yo creo que estas son problemáticas que tienen siglos por resolverse. Ciertamente nunca conoceremos todas las respuestas, solamente Dios las tiene, pero por ahora hay una parte del cuadro que Dios nos ha permitido entender, y algunos de estos hombres nos ayudan a entenderlo mejor. Continuamos con respuestas, hoy discutiendo si las catástrofes, las calamidades e incluso las guerras son parte de la voluntad de Dios. Miguel te preguntaba hace un momento de si un gobierno en un momento determinado debe verse obligado a iniciar o a entrar en una guerra. Si esto es así, ¿esto es parte de su función? Bueno, déjame hacer una diferenciación que todavía no hemos hecho a lo largo del programa entre lo que es el pacificador y el pacifista. El pacificador entiende que un gobierno debiera hacer todo el esfuerzo posible para no ir a la guerra, pero quizás no le quede otra opción que terminar yendo. El pacifista entiende que no hay razón nunca para ir a la guerra. Entonces el pacifista, ha habido casos de ese tipo, el que se queda con los brazos cruzados y permite incluso que a él lo maten antes de él terminar con la defensa de su propia vida. La palabra de Dios establece claramente que el gobierno es un instrumento en la mano de Dios como vengador, un instrumento vengador. Déjame leértelo en Romanos 13, versículo 4. Pues el gobierno, refiriéndose al gobierno, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Y Dios dice en Deuteronomio 32, 25, mí es la venganza y la retribución. Dios tiene instrumentos en esta tierra a través de los cuales Él lleva a cabo sus planes. Uno de esos instrumentos son los gobiernos. El gobierno tiene la obligación delante de Dios de mantener el orden, de mantener la paz, de proteger sus ciudadanos, de castigar la injusticia, porque Él es un instrumento vengador de lo mal hecho. Entonces, tú no quieres un gobierno que no castiga la injusticia. Y de esa misma manera, tú no quieres un gobierno que a ti no te va a proteger si en un momento dado una nación decide invadirte. El gobierno tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos aún delante de Dios. Y es en esos casos donde entonces pudiera haberse justificado el que una nación participe de una guerra en la protección de lo que es su territorio, en la protección no de sus intereses particulares, en la protección de sus vidas. Y en ocasiones eso se ha dado, como fue el caso de Hitler con su invasión. Miguel, recientemente vimos la guerra en Irak y la suerte final de su expresidente. ¿Tú crees que Saddam Hussein, que fue incluso ahorcado, cómo Dios ve este hecho? ¿Cómo la Biblia lo describe? ¿Cómo, si es realmente esto en la Biblia abominable o posible? Bueno, mira, realmente sí es posible. Yo te citaba hace un momento atrás, yo quiero ahora leértelo literalmente del libro del Génesis 9:6, lo que Dios dice. Dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Esa es la primera parte, tengo otra cita que darte, pero en esa primera cita Dios establece que el hombre lleva impresa su imagen. El problema es que nosotros no le damos la importancia a la vida que realmente tiene. Como no le damos la importancia, nos parece esto horripilante, que alguien que haya matado a otro tenga que pagar con su vida. No, es que lo que has hecho es grave ante los ojos de Dios. De hecho, déjame leerte otro texto más de la Biblia para poder avalar mejor lo que estamos diciendo, porque al final si no estamos hablando de opiniones. Dice Números 35-33,
Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. ¿Qué es lo que tú has visto en la historia? Tú tienes un Saddam Hussein, tú tienes un presidente de la Rumania comunista, o Rumanía, y ellos terminaron siendo muertos. ¿Por qué? Porque ellos terminaron derramando su sangre, dando su vida, precisamente porque ellos cometieron atrocidades. Y la tierra había sido contaminada por la sangre y fue expiada por la sangre del que la derramó. Miguel, con esto tú me estás diciendo que Dios está a favor de la pena de muerte. Mira, yo creo que hay muchos cristianos que insisten en que eso no es así. El problema es que el principio de Génesis 9:6 establece claramente que si tú violas la imagen de Dios matando a uno, tu vida debe ser quitada. Esa imagen de Dios no se ha borrado, es una condición que permanece en nosotros, que Dios continúa defendiendo al día de hoy. Me has citado un libro del Antiguo Testamento, pero ¿qué hay del Nuevo Testamento? ¿No se supone que ahora es momento de gracia y misericordia? Bueno, de nuevo, el Antiguo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. Déjame hacerte 2 o 3 observaciones con relación a esa pregunta. En primer lugar, Génesis 9:6 antecede a la ley de Moisés, de manera que cuando la ley de Moisés quedó atrás, esto no era parte de la ley de Moisés, esto prevalece, pero no tenía nada que ver con la ley mosaica, número 1. Número 2, como te mencioné, la razón que Dios da para que la sangre sea derramada es su imagen, y esa imagen al día de hoy no ha sido borrada. Y número 3, yo creo que nosotros necesitamos entender que el Dios que nos dio la vida mira con suma seriedad el hecho de que alguien quiera tomarse en sus manos el derecho de quitarle a alguien lo que Él le ha dado. Y la manera entonces como Dios estableció la severidad para prevenir que eso ocurriera o disminuir que eso ocurriera, fue ayudándote a entender a ti lo grave del crimen, demandando tu propia vida. Ahora, si eso ocurre a mi hermano, yo no tengo el derecho de ir a quitarle la vida a quien mató a mi hermano. La palabra de Dios no me da ese derecho. El gobierno puede, a través de un proceso de justicia donde se esclarezcan los hechos, entonces llevar a cabo su función como instrumento vengador. Miguel, ¿cómo debe responder el cristiano ante la guerra? ¿Cuál debe ser su actitud? Yo creo que es la actitud que Cristo nos ha llamado a tener ante todo dolor y sufrimiento, es una de compasión. Dios dice en Ezequiel 18:23, ¿acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara el Señor. No, Él no se complace en la muerte del impío. Si Dios no se complace, mucho menos nosotros. Claro que la guerra debe producir en nosotros dolor, no importa si muere un israelí o muere un palestino o muere un dominicano, es una vida humana con la imagen de Dios. Y todas esas muertes debieran producir en nosotros dolor. Por tanto, debiéramos sentir compasión por ellos. ¿Y qué otra cosa pudiéramos hacer? Es orar por ellos. Orar para que haya menos dolor, menos sufrimiento, la guerra pueda terminar antes de tiempo, que Dios pueda ser misericordioso en medio del conflicto, etcétera, etcétera. La oración. Miguel, hemos llegado al final, pero entendiendo el papel de Dios en medio de la tribulación, en medio de las catástrofes, en medio de los desastres naturales, ¿qué le dirías tú a aquellas personas que están atravesando por momentos de crisis, que están en medio de guerras, que están en medio de desastres naturales? ¿Cuál sería tu consejo, tu recomendación? Yo creo que el mejor consejo debe venir de la palabra de Dios, porque ya no sería mi consejo, ya sería el consejo de Dios para situaciones como esta. El profeta Habacuc, en un momento dado, estaba hastiado de ver la injusticia en su propia nación. Y en esa condición se queja contra Dios. Le dice, ¿hasta cuándo tú vas a permitir que mis ojos vean la injusticia y todo esto que estaba ocurriendo? Y Dios le dice a Habacuc, va a llegar un momento en que yo voy a hacer algo que si tú lo vieras y ocurriera en tus días, tú no lo creerías. Yo voy a levantar a los caldeos y lo voy a traer, un pueblo feroz, sanguinario, lo voy a traer en contra de Israel. Y resulta que Habacuc entonces, cuando recibe esa revelación de Dios, dice que sus labios temblaron y podredumbre entró en sus huesos. Y entonces él entendió lo severo que este castigo iba a ser. Y estas fueron sus palabras en Habacuc 3, 17 y 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas,
Aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Eso es lo que Habacuc está diciendo. Pase lo que pase, falte lo que falte, no importa la carencia que haya, yo voy a esperar en Dios, el Señor de mi salvación. En Él me regocijaré en medio de la dificultad. Entonces yo creo que ese es el consejo de Dios para nosotros los creyentes en medio de estas situaciones catastróficas. Miguel, así llegamos al final. Muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por tus aportes. Gracias a ti, gracias a usted que ha permanecido a lo largo de esta serie. Este es nuestro tercer programa acerca de un tema altamente controversial, hoy con el tema de Dios en medio de las catástrofes, las calamidades, las guerras. Recuerda, nada ocurre en el universo de Dios sin el control de Dios. Así es, la semana próxima continuaremos desarrollando nuestra serie sobre Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Les invitamos a que visiten nuestra página en internet, la dirección integridaddesabiduría.org. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima.